Bueno, pues este es un video específicamente dedicado a estudiantes de psicología, porque quiero hablar un poquito de lo que son los desafíos de estudiar psicología. Me gradué en 2019, actualmente tengo 4 años ejerciendo la profesión como psicólogo clínico. Vamos a hablar de manera general también, porque eso es una cosa importante. Este formato de videos va a ser así, sin cortes, sin nada, así que me voy a equivocar, de pronto voy a decir algo muy rápido. Si no me entendiste, coméntame nomás aquí en YouTube, o donde sea que ves esto, y yo te responderé, trataré de aclarar la duda. Quería hacer, o tenía este video en mente por el tema de 3 desafíos, ¿no?, que tienen los estudiantes de psicología a día de hoy, y sobre todo empezando en 2023. Este video se graba el 7 de enero de 2023, espero subirlo el mismo día. El desafío, ¿no?, y quiero ir directamente al punto, el primer desafío es entender qué es y qué no es ser un psicólogo, ¿sí? Siempre, y bueno, para la gente que me siga en TikTok o Instagram, que no sé si lo dejaré por acá, no sé si tendré tiempo para editar esto, perdón que tengo mi termito por acá, voy a aprovechar para hacer un sorbito. Mucha gente ya habrá visto en mis cuentas que el rol del psicólogo es algo que está muy tergiversado, o sea, mal tergiversado, en el sentido de que el psicólogo es aquella persona a la que yo le voy a hablar, me va a decir que Dios es la respuesta para... No tiene nada que ver la psicología con la religión. O que me va a dar consejos, o que me va a juzgar, o que me va a tratar como un papá, mamá, y me va a decir esto, esto, esto. Y es como que cuando escucho ese tipo de cosas me dan ganas de... Como que, ¿quién dijo eso? Pero no se puede. Y el tema es que el psicólogo es un profesional que estudia la conducta humana, sí, la propia psicología es una ciencia que estudia la conducta humana. Bueno, ni siquiera la conducta humana, el comportamiento y los procesos mentales, sí, que de hecho la psicología también tiene y viene investigando muchísimos fenómenos que también se dan en la naturaleza, con las plantas, con los animales. Pero hablando de psicología como tal, la ciencia que estudia el comportamiento, no solamente de seres humanos. Eh, Aquí habrá, obviamente, un montón de generalizaciones que tengo que hacer, ojalá que se entienda, pero el psicólogo es un profesional, en primer lugar, que estudiará la conducta y según la rama en la que se va a especializar, pues bueno, hará algún tipo de intervención o prevención o lo que sea, es decir, de cara a una profesionalidad. Por lo tanto, habrá un código ético y el código ético, sobre todo el código ontológico, nos dice qué se puede y qué no puede hacer. Por ejemplo, ustedes sabrán que cuando tuvieran esa consulta clínica, yo no le puedo comentar a nadie lo que se me comenta, digamos, en consulta. Por ejemplo, si yo soy psicólogo clínico, una persona viene conmigo, lo que sea que me comente en sesión se queda en sesión. Yo no puedo comentárselo pues absolutamente a nadie. Ya depende del tipo de jurisdicción, de países. Creo que aquí en Ecuador no lo puedo comentar salvo que un juez me lo ordene. Es una cuestión bien delicada. Eh, pero hay un secreto profesional, hay un tema de que, por ejemplo, y esto es lo más importante tal vez de esta parte del video, a ver, hay un código deontológico que nos dice que hay que utilizar la ciencia psicológica, es decir, la metodología que se va a utilizar para una intervención, sobre todo de carácter clínico, tiene que tener, o sea, no es que tiene que tener, tiene que ser basada en evidencia, ¿ok? Tiene que tener un sustento científico de la aplicación tecnológica de esa teoría, ¿ok? Esto quiere decir que yo no puedo venir y darte un consejo y llamarlo a eso intervención clínica. Por lo tanto, tu pana que te dice, no vayas al psicólogo, yo te doy un consejo, pues no, o sea, no tiene nada que ver un consejo con una intervención clínica. Ahora tú dirás, pero yo fui una vez a un psicólogo y solamente me daba consejos. Pues fuiste a un psicólogo, que también es parte del segundo tema que te voy a decir a continuación, que realmente pues no es un psicólogo. El primer desafío, me remito a lo primero, es entender qué es y qué no es la carrera. La carrera no es para ayudar a la gente. Vas a servir a la gente, no ayudarla, vas a servir. Esa es una carrera que no estoy diciendo que sea sacrificadísima como la medicina, pero es bastante sacrificada. Y si quieres cargarte con un montón de problemas de las otras personas, tienes que moldearte, tienes que pulirte, porque no puedes hacerlo así nomás, ¿sí? Obviamente, según la especialización que tengas, pues te vas a entrenar para eso, ¿ya? Ahora, evidentemente, no es una carrera para decir yo ahora pues soy mejor que la gente, yo sé, porque de hecho pasa mucho que la gente viene y me pregunta cosas a nivel moral, ¿está bien hacer esto? Y como que ser psicólogo no me da ningún tipo de poder sobrenatural para decir qué es lo que está bien y qué está mal. Ser psicólogo, lo que a mí me da la psicología es decir, oh mira, que hay una persona que tiene ansiedad, ok, vamos a determinar si esa ansiedad es un problema, cómo es un problema, cuándo es un problema, qué cosas han intentado para solventar esa ansiedad y a partir de una metodología intentar que esa ansiedad desaparezca, ¿ya? Desaparezca en el sentido terapéutico de la palabra, ¿no? Que ya no aparezca de manera patológica o ya no aparezca de manera donde clínicamente el paciente se siente mal. Sí, o sea, eso es una parte que quiero ver. Perdón, que quiero dejar claro. Eh, Decía quiero ver porque dije, chuta, igual no estoy hablando bien y tengo que poner subtítulos. Pero lo más probable es que ponga subtítulos de todas maneras. La cuestión es la siguiente.
Este pequeño set que he preparado acá, pues obviamente pues la cámara está acá, entonces tengo que mirar para allá, pero constantemente voy a estar así, ¿no? Y bueno, es importante entender que el psicólogo no va a ser una persona a la cual tú le puedes preguntar qué está bien y qué está mal, ¿sí? Siempre, y si lo hace, y si te mete a Dios, y si te empieza a dar explicaciones esotéricas, pues no, ¿sí? Y eso está muy relacionado con el punto 2. El punto 2 es entender cuál es la deriva actual de psicología. Yo pienso que este video es un video, y ojalá que sea un video donde psicólogos que tal vez empezaron a estudiar segundo año vieron el video y luego después de 3 años regresen al video y lo van a entender mejor. La deriva actual de la psicología es muy delicada, porque más que nunca tenemos experimentos, diseños, investigaciones donde estamos demostrando que la psicoterapia, sobre todo la psicoterapia basada en evidencia, es muy eficaz, efectiva y eficiente para tratar problemas psicológicos, ¿sí? Esto, aquí sí tengo que ser, insisto, va a ser algo más complicado, pero estoy hablando netamente de psicología clínica, ¿ok? Voy a tratar de hacer un pequeño paréntesis ahora para explicar esto. Cuando tú estudias psicología, la psicología es la ciencia que estudia la conducta, pero luego hay sus múltiples aplicaciones. La psicología clínica, donde intervienes con pacientes, ¿ya? La organizacional o industrial, donde trabajas, por ejemplo, en empresas, mides clima organizacional, hacer reclutamiento, perdón, o sea, te encargas de muchas de esas cosas de la parte de recursos humanos. No, esto es una generalización, estoy para que se entienda, pero realmente no es como que psicólogo organizacional, recursos humanos, no es así. Hay un tema de clima laboral, de capacitación, de reclutamiento, no sé por qué me cuesta decir esa palabra. Y luego, que esta parte también creo que es importante, hay otros tipos de la psicología educativa, que es netamente en el ámbito de los colegios, donde se va el tema de la inclusión, hay psicología social, hay psicología de deporte, hay muchos tipos de psicologías, experimental, bla, bla. Entonces, depende de lo que tú vayas a hacer, pues te especializas. Es decir, que no todos los psicólogos, y después creo que haré un video hablando de esto específicamente, no todos los psicólogos pueden dar terapia. Entonces, la deriva actual, principalmente lo que voy a decir se enfoca en la clínica. En la clínica y entendiendo que hay demasiada charlatanería suelta. Hablando de salud mental, de autoestima, de inteligencia emocional, términos que la psicología más científica rechaza porque eso no es así. Y aquí viene el problema, tú miras, pero yo leí un libro bestseller de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, pero la autoestima yo vi un video en TikTok que me ayudó muchísimo a superar a mi inseguridad. Sí, eso no quiere decir que esté bien, ni que sea correcto. Solo quiere decir que tal vez un concepto o una tergiversación de un concepto te ayuda a sentirte mejor. Pero nadie realmente, sobre todo trabajando en psicología científica o psicoterapia basada en evidencia, no psicología científica, psicoterapia basada en evidencia, que ya la psicoterapia es la tecnología de aquella pues, ciencia, ¿no? Ya aplicada. Y se ven sus resultados. Entonces, claro, esto de hecho hice un live ayer en TikTok y Twitch como de 3 horas donde hablábamos justamente de que la palabra autoestima, pues claro, no debería, después vamos a hablar de esto, pero no debería existir en el sentido de que es una descripción interesante de una conducta, un estado anímico, pero no es una explicación. Hay una diferencia entre dar una explicación y una descripción. Y al final la descripción se queda corta. Entonces, yo pienso que es importante que cualquier estudiante de psicología ahora entienda qué es la deriva de la psicología actual. La deriva de la psicología actual es entender que hay psicoterapias basadas en evidencia, sobre todo en la psicología clínica, pero que hay mucha charlatanería. Y yo en TikTok a diario me encuentro con gente hablando de autoestima, de abundancia, de un montón de vainas, que se quieren pasar de coach de vida, de cosas así. Yo no estoy diciendo que esas cosas, oye, no las veas, son malas. No te estoy diciendo eso, no seamos injustos. Lo que estoy tratando de decir es que hay personas en TikTok que te dicen, oye, ¿tienes cáncer? Eso es porque tienes culpa reprimida. Y claro, el entendimiento de lo que es una enfermedad multifactorial como el cáncer, reducirlo a un tema de culpa cuya evidencia no existe, no solamente que no es cierto, sino que una persona que tiene algo como cáncer, adjudicarle la culpa es nefasto para el tratamiento, cualquier tipo de tratamiento. Ayer justamente hablábamos en el propio live, había una psicooncóloga, ¿sí? La psicóloga Jimena, que mencionaba la cantidad de, o sea, incluso no solamente de biodescodificación, sino de constelaciones familiares, que decían que el cerebro de una mamá tenía una hija con cáncer cerebral y decía que era porque tenía una cuestión con el papá. ¿Cómo puedes adjudicarle la culpa de que tu hija tenga cáncer cerebral y probablemente va a morir? O sea, eso no puede pasar, no puede pasar. Entonces, la deriva actual es entender que la psicología es una ciencia, que tiene sus aplicaciones, que tiene su evidencia, su eficacia, su efectividad, pero que esto es el 20% de lo que está en Internet. El otro 80%, y digo 80% por ser beneficioso, porque yo diría que un 80 y 95%, el 95% de las cosas que están en Internet de psicología son basura, son directamente basura.
Y eso es algo que el estudiante de psicología a día de hoy tiene que entender. Porque tú dirás, bueno, pero bueno, una vez que te gradúas ya empiezas a divulgar psicología, porque ese es el rol del psicólogo también. Haremos otro video con respecto a eso. Si ya lo hice, espero de haberlo dejado por aquí arriba, no, por acá arriba, no sé dónde es que va a quedar. Pero entender que habrá mucho intrusismo laboral, la gente se va a meter en el trabajo, que no son psicólogos, no son coaches, ¿verdad? Y que ya hay muchos psicólogos, y esta es la parte más densa, ya hay muchos psicólogos que han estudiado la carrera de psicología, pero este es un problema mucho más grande, pero el problema principal hoy día de las academias, aparte de las academias no, de la psicología, aparte de toda esta cantidad de falsa información, son las universidades. En las universidades es donde se promueve, por ejemplo, la pseudociencia. Entonces ven cosas como todavía el psicoanálisis, psicoterapia gestal. Si tú eres estudiante de psicología y te dan algo de eso, y no sé, y ojalá que no te pase igual que yo, que tal vez el profesor que yo más he querido en la vida y que más me ha gustado cómo me enseña, es un, es un profesor que le gustaba muchísimo la psicoterapia gestal, el análisis transaccional y la teoría psicodinámica. Y realmente lo estudié, me gustó muchísimo, pero tienes que madurar y llegar a un punto donde ninguna de esas tres cosas tiene evidencia científica. La psicodinámica medio se salva, pero claro, si tú tienes, por ejemplo, un tratamiento, vas a tratar a una persona y tienes una efectividad del 15%, ¿por qué no escoger, y luego tienes otras terapias que tienen una efectividad del 60-70%? Por respeto al paciente tienes que escoger una terapia, ¿sí? Que eso es otro video también, que tenga mayor eficiencia, o sea, mayor efectividad, mayor eficacia. No puedes solamente porque a ti te gusta, no. La psicoterapia basada en evidencia escoge el tratamiento en función del problema, no en función de la persona. Porque hay una ética que hay que seguir. Hay un respeto al paciente de que si el paciente tiene este problema, mi deber es utilizar la mejor técnica contrastada y comprobada que tiene efectividad, eficiencia, eh, si me fue la última palabra, y eficacia, para tratar un problema en particular. No la que yo quiera. No la que yo quiera. Entonces, la deriva actual es entender eso, que hay charlatanería por parte de entes externos a la psicología y luego también dentro de la propia psicología, en las partes de las academias, tendrás profesores y decanos que soportan o defiendan mucho este tipo de cosas. Sí, lo siento mucho, pero las cosas son así. Y ahora, que esto es mucho más denso, porque tú dirás, pero entonces me estás diciendo que estudie la carrera, pero me van a enseñar cosas mal, es lo más probable. Por eso tienes que informarte aparte de eso. Siempre la frase psicoterapia basada en evidencia. Si tu universidad no sabe qué es eso, lo cual es muy normal, estás jodido. Tienes que ver maestrías o diplomados o cursos aparte que sean de eso, para que entiendas realmente cómo es la conducta humana y puedas intervenir de manera ética y sobre todo de manera efectiva. Porque luego mucha gente dice, no, pero es que el psicoanálisis es efectivo. No hay ningún estudio que lo compruebe. De hecho, en la propia... si eres estudiante y de casualidad no eres estudiante de psicología, pero estás aquí, tú sabes lo que son las normas APA. Yo sé que las detestas. ¿Mm? Pero las normas APA, debería ser otro video de esto. Las normas APA, que vienen de la APA, o sea, Asociación de Psicología Americana, me trago. Asociación de Psicología Americana, son las normas que ayudan a editar y regular la producción de conocimiento científico. Que vienen de la APA, la Asociación de Psicología Americana. Psicología está muy ligada a la parte de la ciencia, porque la psicología como tal es una ciencia. No, es que no es una ciencia como en la matemática. El debate ya ni siquiera es si es una ciencia o no. Es si es una ciencia natural o una ciencia social. Eso es el debate actual. Para las personas que no estén tan informadas en esta cuestión, ese es el debate actual. Porque las aplicaciones se ven. El tema de las redes sociales, los algoritmos, están muy basados en lo que es psicología, reforzadores, entre muchas otras cosas. Y es psicología básica, ni siquiera es psicología tan compleja. Entonces, hay un punto más que quería decir con respecto a esto, pero se me fue. Bueno, me dirás en los comentarios qué es lo que quería decir. Entonces, esta deriva como tal da también a que tú como psicólogo tengas que hacer divulgación. Mi trabajo como psicólogo no es solamente aquí en la consulta, que este es mi espacio donde yo doy consulta, ¿no? Si ves mis otros videos de Instagram y TikTok, verás que este es mi espacio. Pero también en mi espacio en redes sociales, donde yo pueda decir, sobre todo a futuros psicólogos, y decir, oigan, hay que estudiar, no te quedes con lo que te da la universidad. Eso en todas las carreras, por supuesto. Pero especialmente en la psicología, sobre todo que nos dan muchas cosas que nada que ver, pues bueno. Y el tercer punto es entender está una pajarita ahí de fondo. Entender la complejidad del trabajo. En el sentido de que te vas a graduar, puedes saber lo que te acabo de decir, puedes haber estudiado un montón de cosas de psicoterapia basada en evidencia, y tú dirás, pero bueno, solamente en la clínica, no, hay psicología organizacional basada en evidencia. ¿Sabes la cantidad de cosas, video para otro día, la cantidad de cosas que se hacen mal en temas de reclutamiento, o sea, que no son científicas?
Le toman test proyectivos. Quieres contratar a alguien, le tomas un test del árbol, un test del hombre bajo la lluvia. ¿Has visto eso? Eso no tiene nada que ver. Entonces, hay varias psicologías basadas en evidencia, no solamente la psicoterapia, ¿ya? No solamente la clínica, también hay otros aspectos. El problema es que, claro, estamos infectados de pseudociencia por todos lados y también nuestro deber como psicólogo entender que la divulgación es parte de, porque tu deber es con la sociedad. Tienes que proteger a la gente. No eres un Superman, solo somos mensajeros que decimos, oigan, tengan cuidado con esto, traten de ir con una persona que esté capacitada y certificada. Que de alguna manera, si puede, ¿no? En el caso de que pase algo malo, pues que se vea con la ley, no así nomás, porque luego tenemos un montón de coaches cuánticos y coaches de vida que te dicen, oye, yo no soy profesional, pero yo te ayudo a salir de la depresión. Pero oye, fírmame este contrato donde si no pasa nada y te pasa algo a ti, yo quedo desligado. Eso no pasa en psicología. Entonces, entender que el trabajo que vas a tener independientemente, pero sobre todo en la parte clínica, es difícil de obtener. Te vas a graduar, vas a saber todas estas cosas, pero es difícil de obtener un trabajo. Es difícil. ¿Sí? Entonces, tendrás que vértelas. Por ejemplo, la gran mayoría de colegas míos trabajan en cualquier cosa que no es psicología. Y luego por ahí trabajas, yo que sé, en algún colegio y luego entras al departamento de psicología del colegio. O trabajas en una clínica o trabajas en un departamento de la prefectura. O sea, hay muchas cosas, ¿sí? Yo en lo personal quiero hacer mi propia empresa, no pude varias veces. No quería hacer clínica y creo que gracias a la pandemia y el boom de las redes sociales, en la pandemia sobre todo, pues, o sea, me puedo dedicar a lo que me estoy dedicando. Sin embargo, no es una carrera profesional que se lo recomendaría a todo el mundo porque la cantidad de ingresos no es tan bueno y de cara a tener, por ejemplo, una capacitación, un PhD de alguna cosa, es más difícil. Y aparte es una cuestión sacrificada. Entonces, me tomo mis tiempos libres para hacer ese tipo de contenido que tal vez no va a pegar tanto porque está en YouTube, pero bueno, igual queda ahí y los puedo citar, ¿no? Con otras redes y otras cosas. Pero bueno, eso con respecto al tema de hoy día. Estaremos subiendo más videos de este formato. Quedo atento a su retroalimentación y bueno, cualquier detalle me están comentando. Así que corto el video. Hasta luego.